Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Démosle palmadas al Señor. La iglesia del Señor, hermano, siempre que tiene que estar gozosa y alegre porque venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermanos, sean todos bendecidos en la casa del Señor. Quiero que sepan que este no es un tiempo perdido cuando venimos y buscamos la presencia de Dios, porque este lugar lo hemos consagrado para que tengamos una conexión especial, para que nosotros podamos sentir en el corazón el gozo del Señor. Pero como tema traigo espíritu opresor. Hay un espíritu opresor que anda en los aires, que son las huestes de maldad, dicen. Y esas huestes de maldad se mueven en los aires. Y ellos rondean por todas las áreas. Y cuando nosotros bajamos la oración, la lectura, dentro de nosotros como seres humanos entra una frialdad. Y cuando entra la frialdad, esos espíritus se aprovechan de nosotros y entran a nosotros. Entonces venimos y queremos buscar la presencia de Dios, pero hay una gran oposición dentro de nosotros como seres humanos que rechaza continuamente las cosas que son de Dios. ¿Me estás entendiendo? Llega el momento que tú vienes y quieres buscar la presencia de Dios, pero dentro de tu cuerpo hay un rechazo continuo a lo que es la palabra de Dios y hace que tu cuerpo se enfríe. Y no vas a poder sentir el gozo. Por eso se llama un espíritu opresor. Un espíritu que te puede atormentar. Y lo vamos a ir leyendo, hermano. Te puede atormentar en cualquier área. En áreas de desánimo, áreas de sueño, de pereza, de chisme y de tantas cosas que pasa el ser humano para que el ser humano baje sus brazos. Y vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 9. El versículo 14 y 17. Para que agarremos de ahí el mensaje que el Señor quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Y dice su palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va al cielo dice: Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Puede sentarse y vamos a orar al Señor, hermano. Yo oraré y le diré al Señor que derrame una porción de su bendición para cada uno de ustedes que están aquí, hermanos. Que Dios también derrame de esa porción sobre mi vida. Porque sabemos que hay luchas, hermanos, para que nuestro corazón se endurezca cada día más a la presencia de Dios, hermano. Pero en esta mediodía le pedimos al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y que derrame de su espíritu para gozarnos en las cosas que son de Él. En el nombre de Jesús declaramos que todos ustedes serán bendecidos por medio de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Amén, hermano. Hermano, esto no depende de que yo diga voy a la iglesia. No depende de demostrarte que yo te aplaudo porque te derrame una palabra que llegue y te toque. No depende de que tú vengas triste. Oiga bien, estoy poniendo todos los ámbitos, tanto de alegría como de tristeza. No depende de que porque estás sano o de que estás alegre, tranquilo. Depende de que Dios tenga misericordia y te haya traído a esta casa para que tú alabes su nombre, hermano. La palabra dice que no depende de nosotros, sino que depende de Dios, hermano. Para que nosotros, dentro de nosotros, pueda morar el Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Si no mora el Espíritu de Dios, empezamos a sentir la sequedad de la vida. Empezamos a sentir las tristezas y las angustias. Y de repente no sabemos cómo se infiltran. Y yo le mostraba al Señor: Señor, ¿por qué muchas veces yo ando alegre? Pero ¿por qué muchas veces ando triste?
¿Por qué muchas veces mi cuerpo se irrita? O sea, ando como molesto. Y me ponía a pensar y le decía al Señor, porque como seres humanos tenemos una tendencia a vencer. Y es gracias a la misericordia de Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. Si no, de otra manera, no nos podemos soltar de ese espíritu opresor. Y le decía al Señor, ¿por qué, Señor? El Señor en el sueño me mostraba, hermano, cómo actúa a veces, muchas veces, los espíritus. Y yo le contaba a mi esposa y le decía, yo le decía al Señor eso, que me lo mostrara. Y miraba cómo llegaba un espíritu a una persona, le digo. Y esta persona se puso impaciente. Y veía en esa visión, le digo, que vino ese espíritu y le empezó a meter un espíritu de discordia a esta persona. Y veía, le digo, que miraba a otra persona tranquila y ese espíritu vino y lo quiso atormentar. Y lo molestaba, y lo molestaba. Y la persona que estaba tranquila, de repente le entró un espíritu de ira, le decía yo a Tania. Y ya andaba maquinando en su cabeza, yo me voy a vengar. A mí no me van a hacer la guerra. Mira cómo actúan las cosas. Y yo le decía en la visión, miré que con el tiempo, le digo, esta persona andaba planificando y tenía como un machete, un arma cortapunzante. Y digo yo, ¿cómo actúa a veces el enemigo? Y vino este espíritu, hermano, y de repente se acercó y lo siguió atormentando. Y cuando yo veía esa visión, le decía a Tania, yo me entristecí. ¿Sabes por qué? Porque a veces, muchas veces, como seres humanos, esos espíritus se acercan a nosotros y nos dicen, tal persona está hablando de ti. Tal persona está diciendo esto de ti. Y llega un momento que le damos cabida a esos malos espíritus y andamos irritados, andamos enojados, hermano. Y digo yo, ¿cómo voy a hacer yo justicia? Y ahí comprendí que la lucha que tenemos nosotros es contra el corazón y que a veces, muchas veces, el corazón lo tenemos que entregar al Señor. Porque si no lo entregamos al Señor, los pensamientos te van cautivando y empiezas a crear un espíritu negativo. Y empiezas a arruinar los ambientes. Si eres cristiano y no comprendes el mensaje, vienes a la casa de Dios, pero no traes el corazón dispuesto a adorar a Dios. Pero cuando tú entiendes que el propósito de venir a la casa de Dios es alabarlo, glorificarlo, todo ese espíritu tiene que huir, hermano, porque en la casa de Dios tiene que haber libertad y gozo. No puede haber opresión, no puede haber división, no puede haber chisme, ni contienda, ni destrucción. Porque me mostraba el Señor que esos espíritus operan para desanimarlos y que Él usa cuerpos de personas que se han debilitado en la oración, hermano. Si te debilitas en la oración y en la lectura, llegan los desánimos a tu vida. Y luego no te puedes levantar porque te empieza continuamente a atacar la mente. Y cuando vienes a la casa de Dios no venimos libres, sino que venimos tristes. Podemos aplaudir, pero no sabemos el propósito por qué estamos aplaudiendo. Aplaudemos porque todos aplauden. Pero cuando entiendes el propósito, que ese aplauso es para la gloria de Dios, tú lo haces con todo el corazón, mi hermano. Lo haces con alegría y con gozo, porque te lo estás dando al Rey de Reyes, hermano. Pero cuando no es así, dice su palabra, hermano, que entra la frialdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en ese versículo 16? Así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende de que porque yo quiero alabar a Dios. No depende de que yo te diga, tú eres un hombre de Dios. Es depende si Dios tuvo misericordia y de verdad lo haces con todo el corazón. No porque sigamos las corrientes de la gente. Es porque entreguemos el corazón, y cuando la iglesia le entrega el corazón a Dios, todo lo que hacemos lo hacemos con todo amor, hermano. Amén. Porque es para la gloria de Dios. Amén. Y dice en el versículo 17, porque la Escritura dice, Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder,
para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué sucedió? Cuando a Faraón se le daba el mensaje que dejara ir al pueblo, él no quiso y endureció su corazón. Se te habla y se te predica viernes, se te predica domingo, y cuando se te habla esta palabra, ¿cómo está tu corazón? ¿La estás recibiendo con alegría? ¿O hay una oposición dentro de ti que rechaza la palabra? Que ves a Jorge, que ves a Keila, que ves a Víctor, que ves al pastor Brito, a los hombres y mujeres que predican, lo ves a ellos y rechazas continuamente. Es ahí donde nosotros tenemos que sacudirnos, hermanos. Es ahí donde tenemos que decirle al Señor: Señor, yo no quiero endurecer mi corazón, yo quiero alabarte, Dios mío. Porque de otra manera te estamos predicando, pero hay una oposición que rechaza continuamente lo que es de Dios. Moisés relata la palabra que era un hombre humilde, pero Faraón endureció su corazón. Cuando se hablaba y se le daba el mensaje que Dios le mandaba decir por medio de Moisés, él endureció su corazón, y usted lo puede leer, porque esa palabra lo está diciendo, está en Éxodo 14, 17. Y cuando yo leí, hermano, dice que no solo endureció el corazón de Faraón, sino que también de todos los egipcios. Y usted se imagina todos los egipcios con Faraón. ¿Cuál era el mensaje que transmitían entonces? Si nos vamos a las profundidades. No los dejes ir, Faraón. Castígalos. Ya me lo imagino, porque era un corazón endurecido. Y para el pueblo se podría haber sentido aflicción. Pero en medio de las aflicciones, cuando el pueblo alaba a Dios, hermano, nosotros podemos ver el poder de Dios, porque Dios no nos dejará solos. Nunca nos dejará desamparados, hermano. Porque dice la palabra que cuando ellos estaban frente al mar, ellos se preocuparon y Dios les había dicho ahí mismo: yo me voy a glorificar en Faraón. Por eso el corazón estaba endurecido y el pueblo pudo ver la victoria de Dios en medio de ese mar, cruzando en seco. Y el pueblo empezó a alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero nadie puede alabar a Dios si Dios no ha derramado de su misericordia. Así es. Nadie puede sentir el gozo de Dios, como dice, si tú no le has abierto el corazón al Señor. Si tú no le dices al Señor: esta es mi verdadera condición. Esta es mi verdadera condición. Yo no puedo sentir gozo, Señor. Porque es mentira que el ser humano no entiende que son batallas espirituales. Cuando la palabra es la que nos dice: contra esas son nuestras guerras, y que necesitan cuerpos. Y si esos cuerpos nosotros los debilitamos al no orar y al no buscar la presencia de Dios, estamos vulnerables. Y por eso entra el desánimo, por eso es que entra de repente la tristeza, la enfermedad, la angustia. ¿Y sabe qué dice la humanidad? No, yo estoy así porque el Señor quiere que esté así. Empezamos a refugiarnos a lo que nos conviene, creyendo que la enfermedad es Dios que te la puso. Empezamos a creer que lo que nos está pasando es porque Dios nos está pasando eso. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Entonces allí empiezan a transmitir el mensaje negativo. ¿O no es así cuando dicen: solo busqué de Dios y me empezaron a salir todos los males? No he escuchado ese dicho decir todo el mundo. Y por eso dicen: es que yo por eso no voy muy seguido. ¿Sí? La excusa. Es la excusa que la gente dice: por eso no voy muy seguido, porque cuanto más busco de Dios, más problemas me salen. Entonces, ¿a qué vino Cristo, hermano? Si dice que Él llevó cautiva todas las maldiciones de la tierra, hermano. En eso nos dice. Lo que necesitamos es autoridad y creer en Él. Lo que necesitamos es la autoridad de comprender que Él cargó y que nosotros somos libres. Porque la Escritura decía por el profeta, y dice en los evangelios, que esa tierra estaba en tinieblas, pero luz le resplandeció. Y los profetas no te mienten. Sí,
Esas cosas nos tenían alcanzados, pero cuando vino el salud, nosotros somos ahora libres. Él nos mostró el camino, dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice. Imagínense, todo lo que el Señor Jesucristo nos hablaba. Simplemente se trata de obedecerlo y seguir su camino. Someternos a Él en verdad, en espíritu y en verdad. Cuando lo obedecemos, nosotros nos gozamos en las cosas que son de Él entonces. Y Él les demostraba a los apóstoles, hermanos, a través de las luchas, lo que se siente vivir el día a día como seres humanos. El problema somos nosotros que a veces, muchas veces, cerramos el corazón a las enseñanzas del Señor. Si usted no ora mucho, ore, hermano, pero hable con Él. Cuéntele su vida, cuéntele y dígale, ayúdame, fortaléceme, lléname de tu espíritu. Porque vendrán esos espíritus opresores, espíritus de engaño en los últimos tiempos, hermano. Que te van a hacer que te sientas cómodo como tú eres. Y por eso es que a veces, como seres humanos, somos doble cara. Somos doble cara en todo. Hablamos una cosa y después decimos otra. Eso sucede. Yo lo veo, hermano, a diario. Personas que de repente me abrazan y atrás me han enseñado hasta grabaciones donde hablan mal de mí. Vea cómo es. Y yo no los puedo odiar, por eso es que le digo que son espíritus malos, a veces operando en mismas personas que te quieren dañar el corazón. Así es. Yo sé que un día todos daremos cuenta a Dios. Y yo le digo al Señor, yo estoy en tus manos, papá. Así tenemos que ser todos nosotros para que no nos dañemos el corazón. Si alguien habla de ti, aprende a perdonarlos y deja que Dios se encargue. Amén. Entonces cuando tú vienes a la casa de Dios, ¿cómo vienes? Vienes alegre, hermano. Así es. No, que no le diste cabida a lo malo ni a lo negativo. Así es. El Señor quiere que nos esforcemos y que busquemos más de su presencia en oración para que no nos alcancen esos espíritus negativos. Porque eso está llegando a las iglesias, está llegando a tus casas. La gente le encanta vivir del qué hablar. Hablan de uno, hablan del otro y así mismo hablan de mí, hablan de ti, hablan de todo. Y ese espíritu está alcanzando a las personas. Hasta que llegamos irritados. Que hablo pero ando mal. Y así mismo se ve uno con otro. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que haya amor, que haya perdón, que haya misericordia, porque su palabra dice que por ser misericordia, Él nos tomó a nosotros. Ahora nosotros somos el ejemplo en la iglesia, hermanos. Somos el ejemplo para poder adorar al Señor. Usted lo puede leer en San Juan 16. En San Juan 16, del 32-33. Vamos a leerlo. Y mire lo que dice. Mire lo que le dijo el Señor. Y mire su amor para que usted vea lo que yo le digo. Y dice así. 16, 32 y 33. Dice, he aquí, la hora viene y ha venido. Ha venido ya en la que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he dicho, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Imagínense el derramamiento de amor de Cristo, que aún así el círculo, oiga bien, más cercano para que se cumpliera la palabra de los profetas, dice, lo dejaron solo. Como seres humanos, a veces, ¿cuántas veces no nos sentimos nosotros solos? Pero a veces, cuando nos sentimos solos, en vez de perdonar, amar más, a veces entra el rencor. Me dejaron solo, no me ayudaron, no miré a nadie. No entran a veces esas cosas negativas a nosotros. Y cuando entra eso, entra la raíz de amargura a tu vida. Y no sientes paz, sino que empezamos a tirar pullas. Eso no es de Dios. Porque el Señor les dijo a ellos, hablándoles esa palabra, ¿sabe qué les dijo? En el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Démosle palmada al Señor. Él ha vencido.
Él ha vencido y les demostró a los apóstoles que como seres humanos se podían equivocar y Él les estaba mostrando su perfección. Él les estaba mostrando que Él era el Salvador. Amén. Que nosotros como seres humanos vamos a fallar. Sí es. Pero no nos tenemos que fijar en la falla. Tenemos que fijarnos en Él. Amén. Que Él les demostró amor y les dijo que aunque hubieran aflicciones, ellos no van a estar solos. Porque Él había vencido ya al mundo. Él había vencido todas aquellas cosas que querían inyectarle a su mente negatividad. Porque como seres humanos nos podemos sentir solos, hermanos, en muchos momentos. Donde tú te sientes que no tiene sentido la vida. Que se han olvidado de ti. Sin saber que su palabra dice que Él no nos dejaría solos, hermanos. Amén. Porque Él ya lo había vencido. Él ya había vencido la oposición del mundo. Él ya había vencido la enfermedad. ¿No lo dice así su palabra? Que Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿No dice su palabra que Él enviaría de su espíritu? Así es. ¿Ah? Y que Él nos iba a dirigir a la verdad, a la justicia. ¿No dice su palabra? Su palabra nos dice, hermano, y su palabra es verdadera. Amén. Simplemente hay que creerla para que nosotros no nos sintamos solos ni tristes. Cierto. Y vamos a seguirlo leyendo, hermano. Vamos a irnos un poquito más atrás, al 14, San Juan 14, versículo 26. ¿Qué les dice ahí? Para ponerlo más en contexto, todavía lo que el Señor ya les había dicho también a ellos. Y les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire lo que les estaba diciendo a ellos. ¿Y qué más les dice en el 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Corremos a buscar la paz que no es de Dios. A veces corremos a que me ayude el amigo, a que me ayude el conocido. Cierto. Y queremos buscar esa paz porque cuando se te da lo que tú anhelas del ser humano, para ti esa es la paz. Entonces me siento bien porque me trajeron lo que yo necesitaba. Me dieron la ayuda que yo necesitaba. Me abrieron las puertas que yo quería. Porque hay en muchas raíces esa paz que nosotros creemos que es la que nos llena el corazón. Y sabes una cosa, cuando estás en tu casa empiezas a hacer cuentas, estás más endeudado que ni te imaginas. Empiezas a tener pleitos en tu casa con tu mujer o mujer con su marido y empiezan a tener agarres. Yo necesito esto, empieza la codicia. Empezamos a anhelar cosas que al final el dinero no te ha rendido. Al final las puertas que se te abrieron realmente es como que se cerraron más. Y ahí es donde nos refugiamos buscando oportunidades en el mundo. Ya puede ser por persona o por lo que nosotros ejercemos. En cambio del Señor, mi paz os dejo, le dice. Mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cuando nosotros llegamos al Señor, hermano, míreme, que cuando quiere llegar la enfermedad, tú ya sabes a dónde ir, Señor, pero tú dices que tú me vas a dar paz. La enfermedad del espíritu, mire, tiene que huir. Cuando de repente llegue escasez a tu vida financiera, Señor, en tus manos, Señor, porque no puedo estar yo así, Señor. En tus manos, porque tú me dijiste que me va a dar paz. Mire, se va huyendo también el espíritu que te tiene opresiva tu bolsa. Le llegaron problemas a tu casa. Señor, en el nombre de Jesús, cubro mi casa, Señor. Hazme un cerco, Señor, para que nada llegue a mi casa. Mire, el espíritu que quiero pedir tu casa se tiene que ir, porque en el Señor hay paz, hay paz. Esa es la paz que da el Señor. Y ese es el motivo por qué orar y leer la palabra de Dios. Mire, para que nuestro corazón no se dañe por las cosas que nos pasan. Y para que empecemos a confiar en el Señor. Porque el Señor les dijo a ellos, yo no estaré solo, el Padre estará conmigo. La angustia de Cristo es cuando dice en la cruz y carga todo el pecado, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? La angustia de Cristo es cuando estamos
ausentes de Dios. Ahí entra la angustia. Cuando nosotros no sentimos la presencia de Dios, ahí tiene que haber angustia. Pero todos aquí tenemos la presencia de Dios. Alabanzas al Creador. Esa es la angustia que tiene que haber, la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, ¿qué te produce? Tristeza, rechazo, endurecimiento del corazón, y es lo que más hablaban a veces los profetas. No sientes paz contigo mismo, porque pues la paz que tú estás buscando es la del mundo. Empiezas a buscar en tus deleites y no te gozas en las cosas que son del Señor. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de esto? Que no hay fruto dentro de ti. Y ahí está el problema. Miraron en la mañana cómo la pastora lo hacía. Cualquiera puede decir, hermano, ese es el amor del fruto. Que te deleitas en las cosas que estás haciendo para Dios. Porque ¿qué caso tiene sentirme alegre yo por un montón de muchachos? No tiene caso, hermano, porque somos seres humanos. Pero cuando lo hacemos para Dios, entra un gozo, hermano. Y todo lo que hacemos para Dios transmite gozo. Amén. Ese era el gozo que ella estaba viviendo. Si lo vemos en el lado espiritual. Amén. De otra manera no lo vamos a sentir. ¿Sabes qué? Siente rechazo. Eso es lo que pasa en el ser humano. El rechazo continuamente a las cosas que son de Dios. Así es. Alábale como tú quieras, hermano. Dios, sírvele a Dios, pero que sea como la palabra lo dice. Amén. Sirvámosle a Dios, amemos a los hermanos. Porque de otra manera no vamos a producir nada para Dios. Si nosotros no alabamos, ¿qué producimos? Si nosotros no servimos a Dios, ¿qué producimos? ¿Qué dice su palabra ahí mismo en el 15, hermano? Juan 15. Yo soy la vid verdadera, le dice el Señor, y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el que trabaja la tierra? El Padre, dice. Él es el que trabaja los corazones de las personas. Entonces, ¿cómo vamos a venir nosotros a un corazón que viene dispuesto, que Dios ya lo trajo, a entristecerlo? No podemos. Más bien tenemos que recibirlo con gozo cuando alguien se alegre en las cosas que son de Dios. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Entonces, si de repente no te gozas en lo que es de Dios, más te van a atribular las situaciones malas. Y vas a empezar a correr a buscar cómo arreglo mi situación financiera. Vas a empezar a correr afuera y no buscar de la presencia de Dios. Empiezas a solucionar tus problemas con contactos. Y no es así, hermano. Empiezas a querer buscar tu solución con tu inteligencia, con tu mente. Y sin darte cuenta, estás siendo cortado. Hasta que dentro de ti ya no hay gozo ni ganas de venir a la casa de Dios. Ya no hay deseo de poder venir a la casa de Dios. Vienes a la casa de Dios y no sientes sabor, no sientes nada. Ahí está lo preocupante, porque una persona que no siente nada, ¿cómo dará fruto? Pero el que siente el gozo del Señor, alabe en su casa, adore en su casa, glorifica en su casa. Si tú echas fuera el espíritu opresor, como lo decía desde el principio, es una lucha que ya la venciste entonces en tu cuerpo. Ahora vienen los frutos y hacia ahí lo llevo. Ok, hemos vencido el espíritu que se opone a que alabemos a Dios. Hemos vencido los desánimos, las luchas, las aflicciones del mundo, porque vamos a estar centrados en Cristo Jesús. Ahora tenemos que dar frutos todos nosotros. Todos nosotros tenemos que dar frutos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando del Señor Jesucristo. Y es triste, hermano, la realidad cuando dice ahí que será quitado. Pero dice que también el que lleva fruto será limpiado. A veces como seres humanos, ¿cuántas veces nosotros nos pasan cosas, hermano, que nos duelen el alma?
De repente nuestro carácter. Yo tenía un carácter no de malcrianza, pero muy impulsivo, que me podía llevar al fracaso, hermanos. Porque de repente con algo que te hacen ¡guau! Y de repente ¡pum! Vino otro más malo y ahí quedaste. O de repente hiciste algo y te estás lamentando en una prisión, en una cárcel. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo limpia a uno? ¿Quién lo hace manso? ¿Quién lo hace humilde a uno? Jesucristo, hermano. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y a Él se merece la gloria de todos nosotros por esa razón. Porque Él nos limpia el mal, nos limpia el temperamento, nos limpia el carácter. Empiezan a fluir los dones espirituales. Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Y empiezas a derramarlo. Porque esa es la oposición de la carne. El Espíritu ahora sujeta la carne y ya no hace lo que hacíamos, porque de otra manera lo seguimos haciendo, hermanos. Si no abrimos el corazón, seguimos haciendo. Empezamos a comportarnos con violencia y no debe de ser así, porque tenemos que tener un equilibrio y esa es la puerta angosta, miren, donde ya no podemos hacer lo que hacíamos. Donde te viene el pensamiento del espíritu de maldad y te dice, véngate, tú tienes la capacidad. Y empezamos a planificar las cosas. Donde actúa, métele desánimo a tus hermanos. Métele desánimo a las hermanas. Y empieza. Entonces ves lo que es cuando tienes los dones del espíritu. ¿Y quién te lo da? El Padre por medio del Hijo, hermano. Amén, aleluya. Empezamos a someter nuestro cuerpo, nuestra carne a través del dolor y del sufrimiento. Y aunque nuestra carne quiera que hagamos lo malo, hay un espíritu que va adelante, que es que lo va dirigiendo hacia el Padre. Amén. El espíritu nos dirigirá a toda verdad, a toda justicia, hermano. Amén. Y de esa manera es que vamos a vencer los desánimos. Y vamos a vencer aquellas cosas que no nos edifican. Esa es la razón de buscar de la presencia de Dios. No venga por quedar bien conmigo, con los pastores, no. Venga con un cambio de actitud, de agradar al Rey de Reyes. Porque Cristo fue el que pagó en la cruz del Calvario para darle vida a nosotros. Él se merece que usted le venga a dar gloria aquí en su casa, hermano. Que usted demuestre que usted está limpio por la sangre del Cordero de Dios. Que usted le dé valor a la sangre del Cordero. Que yo me lo ponga a usted. Usted sigue orando, hermano. ¿Quién va a poder con el que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios? No hay hombre que pueda con el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque donde esté el Espíritu, está el fuego del Espíritu, hermano. Hay gozo, paz, alegría en su casa. Nos alegramos, hermano. El espíritu de opresión que quiera llegar a la iglesia a tocarlo a usted, tiene que huir porque no hay cabida. No lo puede tocar a ni uno de nosotros. El problema es que no recibamos la palabra del Espíritu y recibamos al Espíritu negativo. Dentro de usted es así, hasta que me echa rayo. Dígame si no es verdad. Porque es la palabra de Dios. Así es. Ahí te lo dice que el corazón de Faraón se endureció cuando Moisés trajo el mensaje. No nos dice así la palabra. La palabra es muy clara, hermano. Y ahí es donde, miren, nos entra, nos parte, entra el tuétano de los huesos. Y empezamos a comprender, Señor, tú tienes toda la razón. Tenemos que rendirnos a ti. Amén. Tenemos que rendirnos porque tenemos una humanidad muy dura. Pero de ti somos nada, esa es la palabra. Así es. Él es el que nos forma. Él nos transforma. Cuando llegamos quebrantados, heridos, Él es el que nos limpia. Cuando oramos y le decimos, danos una oportunidad, Dios mío, ayúdame. Y Él te empieza a formar, te empieza a hacer. El problema es que cuando ya estés formado, tú voltees a ver atrás, donde no tienes que voltear a ver. Ahí es donde entra el problema. Yo ayer meditaba la palabra, le decía yo a la pastora, que cuando yo miraba en Marcos 8, hermano, el 22, 26, que cuando el Señor te entró, dice, a esa ciudad, Besaida, hermano, y dice que había un siervo, y dice que ese siervo se lo llevaron al Señor. El Señor acababa de alimentar a 4,000,
Usted se imagina la bulla de todos esos alrededores. Habían pasado los 5,000, luego los 4,000. Y dice que cuando el Señor pasaba por esa ciudad, vinieron, dice, los hombres y lo trajeron y le dijeron al Señor, tócalo, le dice. A veces nosotros tenemos hambre de Dios, pero no abrimos ni nuestra boca. Venimos a la presencia de Dios, hermano, y nuestra mente divaga, piensa un montón de cosas. Y nos olvidamos de pedirle al Señor por lo que anhelamos, por lo que necesitamos, por lo que realmente queremos. Usted tiene metas, tiene aspiraciones, pero no deje que ningún espíritu le apague la fe a creer. Porque este hombre dice que en ese tiempo, según la historia, este lugar estaba lleno de incredulidad. El mensaje que se daba era un mensaje negativo. Y cuando se entra ese mensaje negativo, te empiezas a desanimar. Que aunque tú escuches que haya un Dios de milagros, no crees en los milagros. Estás enfermo y se te dice, en el nombre de Jesús, hoy sos sano. Pasó la palabra y no lo creíste. En ese tiempo así estaba. Decían, hay un hombre llamado Jesús que viene haciendo milagros por todas partes. Pero ya el ciego no creía. Estaba frente a Jesús y no abrió su boca, dice la palabra, sino que los hombres que estaban con él le dijeron, tócalo, Señor. Y dice que el Señor, tomándolo de la mano, oiga bien, lo sacó afuera de la ciudad y escupió en sus ojos y le dijo, ¿qué ves?, le dice. Veo como los hombres como árboles, le dice, que se mueven. Ve lo que vemos. Veo a Wilmer, veo a Vanessa, veo a Tania. Yo no estoy viendo su espíritu, yo estoy viéndola a usted. Así miramos. Entonces, si me haces algo malo, te hago la guerra, Wilmer. No estoy viendo tu espíritu, no estoy viendo lo que realmente Dios ha depositado en ti. ¿Qué hombre de Dios está formando dentro de ti? Esos son los ojos que miran los hombres. Y si Wilmer hoy me hace algo, yo me la vengo, Wilmer, porque no estoy viendo tu espíritu. Aunque te destruya como persona para que no ejerzas lo que Dios quiere hacer. En cambio Jesús vino, lo tomó, dice al hombre, al ciego, y lo sacó fuera y le escupió. Y le dice, ¿qué ves? Veo los hombres como árboles, le dice, que se mueven. Y dice que lo tocó otra vez. Ahora dice, sí veo claramente. Cuando el Señor viene, te limpia, tú sabes y crees en Jesús. Pero cuando llegas a la casa de Dios, ahora tienes que decirle al Señor, tócame, Señor. Tócame para ver claramente que a esta casa yo vine a glorificar tu nombre. Aleluya. ¿Cuánto venimos a glorificar el nombre de Dios? Porque cuando el Señor nos toca por segunda vez, vemos con claridad que venimos a esta casa. Ya no vamos a venir a ver a los hombres. Ya no vamos a venir a ver las fallas ni al hombre. Vamos a venir a glorificar el nombre de Dios en esta casa, hermano. Vamos a alabar el nombre de Dios en esta casa, hermano. Y en esta casa se tiene que sentir la presencia de Dios. Cuando sentimos la presencia de Dios, huye las tinieblas, hermano. No puede entrarnos nada negativo en nuestra mentalidad. Ninguna cosa que nos quiera oprimir. Porque si no, ¿qué pasaba en ese hombre? Iba a estar triste si el Señor lo sanaba en ese mismo lugar. ¿Sabe qué? Lo iban a volver a desanimar. ¿A dónde estamos nosotros? ¿A dónde nos reunimos nosotros? En nuestras casas, en nuestros trabajos. Donde miramos los hombres moverse como árboles. O aquí en esta su casa donde el Señor te puede tocar y hacer que miren las cosas con claridad. ¿Ah? Tenemos que gozarnos por eso en las cosas que son de Dios. Y dice su palabra, hermano, que le dijo al Señor, después de que se restauró y miró, no regreses a la ciudad. Vete a tu casa, pero no regreses a la ciudad. Porque a veces recibimos el milagro. Y cuando lo recibimos, es muy fácil irnos para atrás de nuevo. Es muy fácil regresar donde nos hablan lo que queremos escuchar. Es muy fácil, hermano.
regresar a las cosas que nos gustan. Porque esas cosas ahí están flameando, mira. Y si te relacionas con ellos, no vas a estar como el Señor quiere que estés, limpio. Y llega un momento que si esas corrientes te llevan, te quedas en esas corrientes y cuando menos acuerdas ya no empiezas a sentir la presencia de Dios, ya el Señor te ha apartado de su gloria, hermano. Vienes a la casa de Dios y ya no puedes sentir la conexión de la gloria de Dios. Pero cuando estás en el Señor, empiezas a sentir la llenura del Espíritu dentro de ti, empieza a correr esos ríos de agua viva. ¿Y qué son los ríos de agua viva? Alabanza continuamente. Alabanza al Rey. Démosle palmadas al Señor. Alabanza al Rey. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros nos rendimos a Él. Y le decimos, llena, Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Porque si no sentimos, hermano, la llenura del Espíritu, vamos a andar tristes toda la vida. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Y asumir el llamado que Dios nos ha dado. No sé cuál es su llamado, pero glorifique a Dios en su dificultad. Amén. Y si está en victoria, sígalo glorificando con más alegría, hermano. Pero no deje que las cosas que le pasen apaguen el fuego del Espíritu de Dios dentro de usted. Sino lo contrario, demuestre que el Espíritu está operando en usted y usted verá mucha gloria de parte de Dios. Aleluya. Dice en el versículo 5, 15:5, yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire cómo la palabra nos habla. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Y mire lo profundo, para ir terminando. A veces nosotros podemos estar sentados y decir, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, pero estamos conectados a la vida. Estamos conectados a la vida. Porque cuando no estás conectado a la vida, tu cabeza anda deambulando. Estás en el culto y tu cabeza está deambulando, pensando. Porque no hay una conexión en el Espíritu. Empiezas a analizar, empiezas a ver todas las cosas. Porque no estás conectado en el Espíritu. Pero si estás conectado, empiezas a alabar, empiezas a glorificar, a reprender las cosas negativas, las cosas malas que te pasan, los malos pensamientos, los empiezas a reprender. Ahora lo más importante, que Él esté en vosotros, dice. Por eso cuando usted alabe a Dios y le dé palmadas a Dios, piense en Él. Piense en Él. Cuando se dé una palabra aquí de bendición y usted aplauda, no aplauda solamente porque escuchó el grupo. Así es. Piense en Él. Amén. Dígale, Señor, es para tu gloria, papá. Amén. Es para ti, Dios mío. Así es. Porque hay una conexión mutua. Porque de otra manera, nosotros sí decimos estar conectados, pero tal vez Él no está conectado porque lo que hiciste, no lo hiciste para su gloria. Lo hiciste porque seguiste el ritmo de todos. Y son cosas que pasan como seres humanos. Pero cuando entendemos en el Espíritu, voy a poner atención. Y escuchaste la palabra, así como lo hizo el hermano, lo hizo la hermana, lo hiciste tú, pero lo hiciste con gozo. Empieza a fluir dentro de nosotros, hermano, el amor. Amén. Pero el amor de verdad. Así es, aleluya. Ya no de mentira, sino que de verdad. Que cuando tú te vas a tu casa empiezas a testificar de lo que tú alabaste a Dios. Pero si te pregunto, los aplausos que diste ahorita atrás, ¿por qué fueron? Se te puede olvidar si no lo apuntaste. Porque aplaudimos muchas veces por seguir la corriente de la gente, sin poner atención a lo que le estamos dando alabanza. Entonces, ¿qué te lleva a pensar este mensaje?
Pon atención a la bendición que Dios te quiere dar Aleluya. cada vez que un hombre o una mujer de Dios te predica, y atesóralo. Y cuando tú escuches que alguien da palmadas, da alabanza a Dios, tú dile al Señor: Señor, yo quiero sentir también ese gozo que tiene esa hermana. No solamente escuchar y sonar por sonar, sino para que Dios reciba tu adoración en la tierra. Aleluya. Y va a haber dentro de nosotros gozo. Así es. Pongámoslo por práctica y usted va a ver muchas cosas Gloria a hermosas en esta casa. Y dice el 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. ¿Qué dice en el 6? Ve el 7: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis Dios será hecho. y hoy serás hecho. Aleluya. Señor, yo quiero que tu gloria descienda en esta casa. Pidamos lo que queramos cuando permanecemos en Él. Tenemos que pedir